es imposible, como muchos lectores de Así Prensa han pedido, dejar de comentar el valor y el sentido de la carta que el Papa Benedicto XVI dio a conocer el pasado 10 de marzo con ocasión de la necesidad de aclarar todos los debates ocurridos en torno a la remisión de la excomunión de los 4 obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre. Esta se trató realmente de un acto de magnanimidad enorme de la Iglesia, ¿no? Y de parte de la Iglesia ha sido ciertamente una actitud que buscaba básicamente la reconciliación y el bien. Pero lamentablemente se produjo una serie de eventos en torno a esta remisión de la excomunión que lo único que hicieron fue dañar más el proceso. Y aunque de facto se ha producido algo muy importante, que es el levantamiento de la excomunión de 4 obispos ordenados por Monseñor Marcel Lefebvre, el hecho real es que en la Iglesia, al interior de la Iglesia, se han agudizado las resistencias, incluso de católicos que aman la liturgia en su forma tradicional, de católicos que comparten con los lefebristas, por ejemplo, la preocupación por la descomposición de la liturgia o de la teología o de la enseñanza de la Iglesia, de la mala interpretación y aplicación del Concilio Vaticano II. En ellos se ha producido una sensación de rechazo hacia los lefebristas porque Monseñor Williamson, uno de los 4 a quienes se les levantó la excomunión, con su discurso totalmente negacionista y ferozmente negacionista del Holocausto, produjo una crisis no solamente dentro de la Iglesia para los católicos que dicen, mira, un horror como el Holocausto es algo que un católico no puede consentir bajo ningún punto de vista, ni simpatizar, ni tolerar, y mucho menos negar. Y por parte de los judíos, que además este levantamiento de la excomunión se produjo poquitos días antes de que ellos celebraran la Shoah, es decir, celebraran el Holocausto, cayó como una bomba porque hubo un error de procesos. 3 días antes del levantamiento de la excomunión, cuando ya se sabía que se venía, la prensa liberal deliberadamente destacó a este Monseñor Williamson, que antes no lo conocía nadie, y destacó una entrevista que él había dado en Alemania a una televisión sueca el año pasado. Pero recién salió esta parte de la entrevista en internet y el mismo Papa en esta carta a todos los católicos explicando este proceso señala que se había dicho con anticipación, sí, pero esto estaba en internet, bastaba que cualquiera leyera internet para que se diera cuenta pues las barbaridades que decía este obispo y la posibilidad de que se malinterpretara el levantamiento de la excomunión como una especie de reafirmación, confirmación, aceptación o aval a las barbaridades de Williamson. El levantamiento de la excomunión siguió adelante y se produjo lo que se produjo, ¿no? Desconcierto al interior de la Iglesia de aquellos que creen que los lefebristas no merecían este gesto, especialmente cuando tienen a un tipo como Williamson entre sus 4 obispos, o es decir, el 25% de sus autoridades está involucrado en una postura de esta naturaleza, y era además, hasta que fue separado debido al escándalo público, era además el rector del seminario lefebrista en Argentina, ¿no? Es decir, uno de los principales formadores de los lefebristas es este tipo, Williamson, con sus ideas descabelladas, no solamente en torno al Holocausto, esa es la que se han hecho públicas. Sobre otros temas de sinarquismo y etcétera, es un tipo de cuidado, por decir lo menos, y para hablar con la máxima caridad. Pero siguiendo con el punto fundamental, el Papa aclara en esta carta algo que todos los católicos debemos comprender. El gesto fue fundamentalmente un acto interno de la Iglesia para caminar hacia la reconciliación y el fin del cisma lefebrista. Punto. Y el Papa realizó un acto de magnanimidad por encima de las especulaciones. Que hay que esperar que ellos den un paso, no, el Papa dijo, lo primero que hay que demostrar es magnanimidad y generosidad por parte de la verdadera Iglesia, porque esa es la verdadera Iglesia, la Iglesia que tiene la potestad y la Iglesia que ejerce esa potestad de manera magnánima, como la hizo el Papa Benedicto XVI en este gesto. En segundo lugar,
todos aquellos errores que se cometieron en el proceso fueron precisamente eso, errores. Levantar la excomunión cuando 3 días antes en Internet se había publicado las barbaridades que había dicho Williamson. Se pudo evitar, efectivamente. El Papa dice, estaremos más atentos a tomar la temperatura de los elementos externos que acompañan algunas decisiones internas de la Iglesia y el efecto que eso puede tener. Se cometió un error cuando se levantó, se escogió como fecha una fecha muy cercana a la Shoah, a la celebración de los judíos del Holocausto. Sí, pero la intención del Vaticano era levantar estas excomuniones en el aniversario, en la víspera del aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II, para mandar un mensaje a la Iglesia y a los lefebristas. Miren, levantamos la excomunión, pero lo hacemos en la víspera de esta fiesta, de este evento, el Concilio Vaticano II, que ustedes rechazan, ¿no? Entonces, resulta que finalmente se produce esta catástrofe o este desastre de imagen pública y lamentablemente las decisiones que se toman al intermedio, las explicaciones posteriores del Observatorio Romano, del Secretario de Estado, las disculpas a medias de los lefebristas, la decisión de sacarlo del seminario a Williamson, la aceptación primero de sus cartas de disculpas y después decir que no son suficientes, el hecho de que Williamson diga pido perdón por todo lo que he generado, sin embargo no dice que cambia de posición. Cuando le dicen que cambie de posición dice no cambio de posición todavía, tengo que examinar las pruebas y esto me puede tomar muchos años. Es decir, sigue convirtiéndose en la bailarina, en la primadona de todo este escándalo, lamentablemente, y al parecer con mucho gusto, ¿no? Entonces alguien tiene que pagar las consecuencias de esto. ¿Quién es el que realmente es culpable de esto? No, el que es la cabeza de la Iglesia. Y por eso es que el Papa escribe como vicario de Cristo, como valiente, como la cabeza de nuestra Iglesia, como aquel que tiene que sobrellevar la cruz de todos los errores que cometemos los católicos, y publica esta carta extraordinaria de una humildad y una transparencia sin igual, que ya nadie puede acusar a la Iglesia de no ser transparente en estas medidas, y finalmente desactiva muchas de estas bombas, si se los puedo decir, porque incluso aquellos que forman parte de organizaciones judías como Abraham Foxman de la Liga Antidifamación, por ejemplo, que son radicalmente anticatólicos y que lo único que hacen es buscar ocasiones estratégicas para mejorar su posición como judíos en la negociación con la Iglesia. Ni Abraham Foxman ha tenido palabras críticas sobre este documento, porque grandes autoridades judías han dicho esta carta tan honesta del Papa cierra toda la discusión, queda en claro todo. No, acá simplemente hubo un error de circunstancias, el Papa asume con una humildad enorme estas responsabilidades, no busca corderos sacrificiales a quienes culpar por esta decisión, él asume la responsabilidad y en consecuencia dentro de la Iglesia sabemos que se ha tratado de un gesto de reconciliación que hay que seguir impulsando, a pesar que los lefebristas no han contribuido a animar una buena opinión respecto de ellos, ¿no? Sin embargo, hay que seguir con este esfuerzo de reconciliación interna y para aquellos que creían que este era un acto del Papa que de alguna manera retrocedía en algo el diálogo y los buenos deseos que la Santa Madre Iglesia tiene respecto de los judíos, esto queda en claro. Hay que agradecer pues al Papa y recordar que además esta carta humildísima del Papa viene con una advertencia para los lefebristas. No dejen que la teología se quede atorada en 1962. Ellos no son dueños de la teología. Y la respuesta de Monseñor Feley a esta carta es absolutamente irrelevante, penosa y enana, o sea que ni siquiera vale la pena comentarla. Pero hay que rezar para que nuestros hermanos lefebristas comprendan que hay dos opciones en el fondo. O interpreto todos los documentos y el magisterio de la Iglesia como yo quiero, utilizando citas de papas, de santos, etc. O reconozco que de verdad quien tiene la potestad de interpretarles es el vicario de Cristo y le hago caso al Papa, en vez de ponerme a discutir con él. Y ningún argumento va a favorecer lo primero sobre lo segundo en un buen católico. Que tengas un buen día.